Hola a todos y bienvenidos al canal Bimor de Barreira Arte más Diseño. Soy Mateo Climent y junto con Cifrido Serra somos docentes en proyectos interiores del Centro Oficial de Estudios Superiores Barreira Arte más Diseño y cofundadores de nuestro estudio Sin Más. Invitaros a que hagáis vuestros comentarios y preguntas a través del chat para poderlas contestar en directo de esta conversación junto con Jean Ports. Así es, Mateo. Hoy tenemos el lujo de que nos acompañe todo un referente en la arquitectura y el interiorismo nacional e internacional. Sin lugar a duda, un gurú del diseño, nacido en México y estudió arquitectura en la Universidad de Anáhuac del Norte en México DF. Trabajó junto con Humberto Artigas, uno de los mejores arquitectos a nivel residencial en México. Llegó a Madrid en el 2004. Trabajó en estudios internacionales como arquitectónica y en la multinacional holandesa CVO Group. En 2010 funda su estudio de arquitectura e interiorismo y 3 años más tarde abre The Interior Beast, su showroom, cumpliendo así el sueño de poder mostrar un poquito de su mundo para poder crear proyectos únicos y singulares, importando ni el tamaño o el presupuesto. Actualmente sus numerosos proyectos son publicados en medios tanto nacionales como internacionales. Nos hace muchísima ilusión. Bienvenido, Jan Ports. Muchísimas gracias por atendernos y por tu tiempo. De nada, gracias a ustedes por invitarme y un gusto estar aquí pudiendo hablar con ustedes un poco de lo que es este mundo divertido y apasionante que es el diseño. Me encanta que lo definas así porque es verdad que al final con el diseño también se disfruta y a mí me gustaría un poco empezar que tú nos comentaras esa diferencia, ¿no?, que existe a la hora de diseñar o de entender el diseño con respecto a México o España. A ver, yo creo que ahí, afortunadamente para mí, yo el diseño, en México lo entendí desde un punto de vista un poco en el lujo, digámoslo así, o sea, mi crecimiento desde pequeñito, aunque no es que yo sea de una familia millonaria, yo era una familia clase media normal en México, pero la forma de vida de México a la forma de vida en España era muy distinta en términos de distribuciones y de tamaños. Y yo ahí lo que muchas veces digo es que yo he aprendido a divisar el lujo a la mexicana, que es una cosa que aquí todavía cuesta un poquito entenderlo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando la carrera, nuestros profesores nos decían, el problema de ustedes, estando en una universidad privada como la que están, es que cuando les pedimos hacer un piso de protección oficial de 60 metros cuadrados, ustedes quieren poner una puerta de 1,5 metros de ancho de entrada. O sea, entendiendo que nosotros entendíamos que aunque tuvieras una casa pequeña, tú una casa pequeña la podías pensar como una casa buena, una casa de lujo, una casa que no por el tamaño significa que tenga que ser mala. Entonces, a mí esa relación que hay de las proporciones o de las distribuciones, de la forma de pensar en cómo vives, eso yo lo aprendí en México y yo lo he disfrutado. O sea, yo desde niño, a mí, mi mayor diversión cuando yo tenía 8, 10 años, 12, era los fines de semana que me llevaban a ver pisos piloto, casas muestra. Yo le decía a mi mamá, llévame a ver obras. Y entonces yo iba y pues iba aprendiendo, iba viendo todo lo que se estaba haciendo en ese momento. Y luego hubo un momento que mi mamá se negaba a llevarme a casas caras, porque decía, oye, es que para qué yo voy a ver una casa que cuesta $1,000,000 si no la voy a poder comprar. Y entonces eso ya era cuando yo tenía como 20 años, estaba estudiando arquitectura, y entonces yo me iba solo a ver estas casas y yo llegaba y los vendedores creían que yo era pues un hijo de un multimillonario y decían, no, es que mi mamá me dice que yo escoja la casa y entonces vengo a verlas. Y entonces yo ahí iba aprendiendo cómo funcionaba eso. Y luego trabajar con Artigas, que Artigas es un arquitecto muy, muy bueno y que no hay rico mexicano que se precie si no tiene una casa de Artigas. O sea, sus casas siempre son casas que pues tienen 600 metros, 1,000 metros, 1,500. O sea, son casas grandes. Y los clientes, por ejemplo, sabían que Artigas era un arquitecto que le gustaba mucho diseñar y hacer cambios durante la obra
Y entonces había veces que el presupuesto se te disparaba y yo me acuerdo uno de los clientes con los que yo trataba me decía, no, es que yo ya sé que mi casa con Artigas, aunque él me dice que me va a costar 8 millones, me va a costar 15. Pero bueno, es una casa de Artigas. Y entonces había clientes que aceptaban y sabían que les iba, o sea, yo eso no lo entendía porque a mí, yo era muy contenido en ese tipo de cosas. Yo decía, oye, no gastes de más, o sea, y ellos, no, no, o sea, cuando llegaba Artigas a hacer la visita de obra, pues era un momento, a mí no me pasó, pero a otros jefes de obra, porque yo estaba de jefe de obra en el departamento de construcción, pues llegaba y decidía tirar una pared entera. Y cuando la tiraba y hacía no sé qué, y llegaba el cliente que no sabía, decía, oye, es que yo no quería que me tiras esta pared. Y Artigas decía, no, es que es para que desde el estudio tú veas el salón. Y decía, sí, pero si yo recibo clientes, yo no quiero que mis clientes vean el salón. Ah, pues vuelvo a levantar la pared. Y entonces tenías este tipo de cuestiones que eran sorprendentes, porque era lo que te encarecía un presupuesto muchas veces. Y yo todo esto lo fui aprendiendo porque aparte era un trabajo muy apasionante porque yo como jefe de obra, en el estudio de Artigas tenías el departamento de proyectos que te hacía un proyecto básico y te entregaba los planos base, pero en nuestro departamento, nosotros, o sea, yo como jefe de obra de una casa, yo tenía que diseñar los baños, yo tenía que diseñar los vestidores, yo tenía que diseñar los despieces de los suelos. Todo eso pasaba por mis manos, entonces yo tenía que detallar toda esa parte. Luego venía el departamento de interiores y entonces el de interiores simplemente amueblaba. Entonces, lo que nosotros hacíamos lo complementaba el departamento de interiorismo de Artigas. Entonces, era una cosa muy bonita cómo yo aprendí todo esto y en casas buenísimas. O sea, yo estaba en la casa del hijo de Carlos Slim, pues yo estuve yo. Cuando entró Vicente Fox de presidente, la reforma de la casa presidencial para que él se instalara ahí, la estábamos haciendo Artigas y fue cuando yo entré a trabajar. Y entonces a mí me tocó ver cómo se hacían las casas presidenciales. Y yo llevé proyectos pues de 900 metros. Cuando ya empecé yo a ser jefe de obra, no ayudante, sino el jefe, yo llevaba dos casas, una de 900, otra de 1100, y entonces era una experiencia bastante apasionante. Y yo lo que aprendí de ahí, cuando yo llego aquí el cambio, pues empecé, o sea, para empezar los términos, o sea, la forma de hablar de México, aunque los dos hablemos español aquí y allí, son términos totalmente distintos. Tú allí dices alfombra y aquí es moqueta. Y lo que aquí es alfombra, allá es tapete. Tú allá dices pasto y aquí tienes que decir césped, el ascensor es el elevador, la piscina es la alberca, y luego en términos de construcción, pues el suelo es el piso, el forjado, ya no me acuerdo ni cómo se dice, pero en México tiene otro nombre. Entonces, todas esas cosas, cuando yo llego aquí, pues tengo que aprenderlas, o sea, tengo que adaptarme y tengo que hacerme a la idea de cómo es eso aquí. Es verdad que aquí tuve una trayectoria que trabajé pues con una promotora, luego con un estudio americano, luego estuve con una empresa que hacía project management y project monitoring, y mientras tanto yo estaba homologando el título, y entonces la homologación también, pues pasé por la Politécnica de Madrid para homologar arquitectura superior, que yo soy arquitecto superior, y pues cuando yo termino todo esto, es cuando yo viene la crisis, todo se para, donde yo trabajaba prácticamente cierran, a mí me echan y yo de pronto tengo unos amigos que me recomiendan a alguien para que yo les haga la reforma de su casa. Y entonces yo ahí fueron de los primeros clientes que aparte, muchas veces yo ahí digo que son los clientes donde tú empiezas como que a probar y ahí ves que te da miedo porque tienes miedo a equivocarte y a cometer errores. Claro. Porque, a ver, yo en México también hubo un periodo donde yo trabajé por mi cuenta, tuve clientes que yo les hice sus casas, donde yo hice ciertas cuestiones, pero el llegar aquí y que yo aquí no te, o sea, yo a final de cuentas en México de una otra manera, pues tienes a tu familia o a Claro. gente que tienes detrás, pero yo aquí estaba yo solo y pues era arriesgate y empieza a hacer las cosas y empieza a entender cosas, entender los presupuestos, porque yo en México todos los presupuestos llevan el IVA incluido y aquí de pronto
yo empiezo a hacer mis presupuestos y de pronto digo, te salen tanto, y cuando de pronto me llegaba el constructor, no, es que es tanto más el IVA. Y yo decía, oye, pero es que esto me tendrías que haber dicho antes. Y me decían, no, es que así es siempre. Y digo, bueno, es que yo no lo sabía. Y entonces el presupuesto automáticamente te sube un 21%. Y todas estas cuestiones, pues son cuestiones que vas aprendiendo un poco sobre la marcha. Claro. Y yo, o sea, o por ejemplo, yo en 2014, o sea, yo en 2013 hago un proyecto aquí en Madrid, un piso maravilloso, que era un piso en alquiler, pero que llegaron unos franceses que son los padres de un amigo mío y me encargan que se lo reforme. Y la idea de reformar un piso de alquiler, pues no es muy acostumbrada en España, pero ellos pues lo veían como correcto, porque decían, oye, mira, si yo este piso estuviera reformado me costaría 10,000 y sin reforma me cuesta 4. Si yo me gasto 200,000 y me voy a quedar 10 años en el piso, pues son 20,000 por año, 20,000 por año son 2,000 más al mes, pues me está costando 6,000 y Claro. no 10,000. Entonces, tienes una relación que funciona. Pues estos clientes luego me llevan a París a hacerles su casa. Y me dice, oye, ¿tú puedes hacernos la casa en París? Y yo dije, pues sí. Y yo en París, que francés hablo, pero mal, pero yo entendía bien. Y entonces, de hecho, había veces que yo veía que el constructor me quería tomar el pelo, pero como yo entendía, de pronto se daba cuenta que no me podía tomar el pelo. Pero luego ahí la clienta pidiéndome cortinas y yo nunca había puesto cortinas porque yo en México era minimalista, aunque Artigas no lo fuera, pero yo era el que quitaba el barroquismo de Artigas, lo convertía yo en un minimalista barroco, pero, o sea, quitaba cosas, pero con Artigas yo no me encargaba de poner cortinas. Y esta clienta dice, oye, quiero cortinas. Y entonces yo con ella aprendí cómo hacer cortinas. Y de pronto que si el plisado francés, que si la onda perfecta, cuántos metros de tela tienes que pedir. Porque yo la primera que pedí, pues me faltaron metros. Y yo dije, bueno, voy a pedir tanto para que me sobre. Y resulta que me faltaba el doble de tela. Me Y encanta. y todas esas cosas, pues, o sea, yo ahí sí que el tema de interiorismo, pues, a mi modo de ver, yo he sido un poco autodidacta. O sea, yo también nunca tuve un referente de que yo haya trabajado en interiores con Pascua Ortega o con Tomás Alía, o sea, yo eso nunca lo tuve. O sea, a final de cuentas, mi interpretación del interiorismo es muy mía. Y yo creo que también eso se refleja un poco en lo que yo soy y en lo que yo hago. Yo creo que es un poco también parte de tu éxito, ¿no? Porque tienes una firma inconfundible de ver tus proyectos y se nota los proyectos de Jamforce, ¿no? Y ahora veremos alguno de ellos, pero antes nos gustaría que nos comentaras en qué te inspiras para desarrollar tus proyectos. Pues mira, yo creo que yo tengo una inspiración muy... Yo antes podría decir que me inspiraba mucho en Europa, pero yo ahora creo que mi inspiración viene mucho de Estados Unidos y del estilo, como el estilo americano, el Hollywood americano, el Hollywood Regency, como se le llama, o este estilo donde América en los años 50 quería parecerse a Europa, pero se adapta y entonces adapta todo lo que es el clasicismo europeo a su modernidad. Y entonces yo en eso, yo creo que es una inspiración muy fuerte para mí al mismo tiempo que los colores. O sea, yo creo que tú ves las casas americanas de los 50, de los 60, de los 70 y tú ves un toque colorista, un toque mezcla de elementos clásicos con elementos modernos, con elementos que se reinterpretan. Todo eso para mí son referencias. O sea, yo cuando empiezo a hacer un proyecto, yo creo que mi primera inspiración es qué proyecto voy a hacer y el sitio donde se va a hacer. O sea, para mí, el tipo de casa, el tipo de local, todo eso es una referencia básica para que tú te puedas inspirar. Si tú no tomas las referencias de lo que es local, tú no puedes luego traer algo, o sea, tú puedes traer muchas cosas de fuera, pero tienes que tener una base local, una base de entender en dónde estás, cómo estás y qué es lo que vas a hacer. Tú no puedes decir que quieres hacer una casa, una cabaña suiza en medio de Gandía. O sea, es ilógico. Tú tienes que entender El dónde estás, poco, el ¿no? lenguaje que hay y luego
tú puedes reinterpretarlo y traer referencias externas, pero esas referencias tienen que tener una base local. La verdad es que es súper interesante porque es verdad que al final debemos de tener en cuenta el entorno, ¿no? Y el entorno que nos está rodeando a la hora de proyectar un diseño, porque si no lo distorsionan, ¿no? Con esa Claro. realidad. Y si te parece, vamos a comenzar a ver uno de tus proyectos, ¿no? Este diseñado para Power Chronos. Y nos vas comentando un poco, porque también es fruto de esta inspiración, bueno, ha salido en distintas revistas, como hemos comentado, pero este título lo ponían en la revista B, que por cierto enhorabuena, porque ha sido de los 100 mejores interioristas de España. Gracias. Y bueno, pues comentaban ese nuevo viejo Hollywood, ¿no? Sí, o sea, yo creo que a final de cuentas, yo he hecho una referencia en el estilo a lo que es este lujo que se vivía en las películas de Hollywood. O sea, y este lujo, o sea, yo creo que la gente quiere vivir bonito y tú, lo que tú veías en las películas de Hollywood de los 60, de los 50, pues era un elemento aspiracional. O sea, tú querías aspirar a vivir como se vivía en las películas. Y entonces yo eso, pues lo intento transmitir al diseño que yo tengo en los proyectos. Este proyecto, por ejemplo, era un piso piloto para una promoción en Estepona, que era la mejor promoción de Kronos Homes. Y yo teniendo unas vistas maravillosas al mar, el piso y los interiores, lo que no quiere Kronos es enseñar un piso piloto como están acostumbradas la gente a ver un piso de una promoción. Entonces aquí ellos apuestan por el diseño y porque tú tengas una pieza única, entendiendo que el interiorismo es una especie de arte que crea ambientes para que tú vivas y disfrutes tu forma de vivir en ellos. Y entonces a partir de eso, pues es cuando en este caso, pues se diseñó el piso pensando en que, pensando en el mar, o sea, yo tengo un salón que tengo vistas en una esquina maravillosa y entonces yo tengo que aprovechar esas vistas y entonces un sofá que vea al mar, un comedor que esté pues prácticamente abierto y con, o sea, con una sensación que, por ejemplo, también cuando yo hice la presentación de este proyecto, dudaban un poco de las alfombras, o sea, no es una alfombra demasiado con un dibujo no muy mediterráneo, y decía, mira, velo cómo se ve el conjunto. Si el conjunto no te gusta, lo cambiamos. Pero vas a ver que dentro de lo que tú crees como una referencia mediterránea, esta alfombra pues te va a venir muy bien. ¿Por qué? O sea, puedes referenciarle un poco pues a las alfombras marroquíes, aunque no sea marroquí, pero tienes esta geometría que dentro de una otra manera pues tiene parte de lo que es la cultura mediterránea. Los colores claros, luego empapelar las paredes, o sea, aquí hacer que un piso piloto deje de parecerlo, o sea, no es decir, oye, pues si el piso yo lo entrego con paredes blancas, pues no voy a poner el piso piloto con las paredes blancas, hay que ponerlo de una manera que la gente pueda decir, oye, de mi lienzo en blanco, ve lo que yo puedo conseguir. Claro. Efectivamente, al final es un poco también la idea, ¿no? Del piso piloto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la cocina, ¿no? Como está totalmente integrada, que no parece una cocina. Claro, o sea, yo, por ejemplo, yo ahí tenía la cocina integrada con unos muebles muy buenos, pero muebles en color topo y con una encimera blanca. Yo digo, oye, hay que darle un toque que llame la atención. Y aparte, si yo estoy desde el salón y yo veo esa cocina, la pared del fondo tiene que tener un protagonismo. Entonces, se puso un papel pintado en naranjas, una foto de Yellow Corner con una escena de un hotel de Palm Springs, este mueble, este buffet alto que era de casina, con un lacado en brillo en este verde aqua, digámoslo así. Entonces, tú cuando le das estos 3 o 4 pinceladas de diferencia, tú haces que un interior se sienta totalmente distinto. Ahora vamos a ver un proyecto, yo creo que muy personal, ¿no? Y es el proyecto de tu estudio. Sí. Aquí, cuéntanos un poco. Pues mira, mi estudio, yo antes tenía el estudio junto con el showroom y la tienda.
y de pronto hubo un momento en que por casualidades del destino vine a ver un piso para una clienta mía y descubrí un almacén en una casa maravillosa del barrio Salamanca que estaba abandonado, digámoslo así. Y cuando estábamos viendo el piso, mi clienta y yo, ya que nos lo estaba enseñando, dice que bueno, que el piso no tenía trastero, pero que si yo quería, ella podía alquilar este almacén como trastero. Y yo cuando oí esas palabras volteé y dije, pero ¿cómo que esto es un almacén? ¿Cuántos metros tiene? Y me lo alquilarían a mí y en primero me dijeron que no. A mi clienta al final no le alquilaron el piso y como un mes más tarde yo de pronto llamé pidiendo a ver si me podían alquilar el dichoso almacén, porque de almacén no tiene nada, es un pequeño pabellón que está en medio de un jardín maravilloso y con vistas al edificio principal, que es un edificio que las vistas al patio es como un palacio francés, entonces yo estaba maravillado. Y cuando de pronto hablaron con la comunidad, porque es un elemento que es semicomún, y aprobaron que ellos me lo pudieran alquilar, lo vine a ver y vamos, o sea, no me pidieron algo descabellado, entonces me lo quedé inmediatamente y pues hice una obra que yo ahí lo que creo, o sea, es un espacio pequeño, son 50 metros cuadrados, lo he segmentado mucho, o sea, a contrario a lo que te dicen de que tengas un espacio diáfano, pues yo aquí hice un hall de entrada, mi zona de despacho, la zona de trabajo, una sala de muestras, una pequeña cocinita, un baño, o sea, todo eso, cuando tú dices el programa que yo tengo aquí, pues la gente no, dice, oye, pero ¿cuántos metros tienes? Y cuando salen las fotos, pues también se ve un espacio bastante grande. Y luego, pues las combinaciones también un poquito en mi línea, un poquito también arriesgadas en hacer un hall de entrada entellado entero con unas indianas de Gastón y Daniela. Luego, lo que es mi despacho, pues entellado también todo con una seda, con una pequeña geometría que no se deja ver. Esto en azul, unas puertas lacadas en brillo en rojo. Entonces, todos estos elementos, a mi amiga, o sea, Beatriz Silveira, que es muy amiga mía, cuando vino a verlo, me dice, oye, te has hecho una pequeña bombonerita donde está todo tu estilo reflejado. Y para ti es algo maravilloso porque si un cliente viene y ve y dice, oye, si tú has podido hacer esto en 50 metros cuadrados, ¿qué nos podrás hacer a nosotros en 200 o en 100 o en 300? O sea, es un muy buen escaparate que yo creo que funciona en el sentido de que yo también hacer algo donde también la gente, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba preparando la zona de trabajo, pues están los ordenadores envueltos en un papel pintado en rojos con leones y con cosas así, que la gente dice, oye, pero ¿cómo va a trabajar la gente ahí? Y yo decía, pues mira, yo creo que lo van a disfrutar y efectivamente la gente cuando está aquí trabajando, pues disfruta bastante de este ambiente y aparte yo, por ejemplo, cuando hago entrevistas de trabajo a gente para trabajar conmigo, vienen aquí y lo que quieren es trabajar aquí. O sea, yo cuando digo, oye, te voy a enviar al showroom que arriba tengo 2 meses. Y dices, no, no, pero es que yo quiero trabajar en este estudio. Y pues es como una muy buena carta de presentación y un elemento donde la gente pues descubre totalmente lo que es mi estilo. Sin lugar a duda, porque es verdad que es un estilo muy marcado, ¿no? Porque combinas lo que son geometrías, a lo mejor con elementos florales, y es algo que a lo mejor cuesta de entender y que poderlo ver visto, desde luego que te queda muy claro, ¿no? Pero yo creo que esto, además de una base técnica que se debe de tener, al final también pasa por la experimentación, ¿no? Sí. Yo creo que muchas veces, o sea, hay una fase, a mi modo de ver, cuando uno quiere ser arquitecto y lo mismo pasa como un interiorista. Tú muchas veces tienes un periodo dentro de tu vida de copia y entonces tú te inspiras en lo que tú ves y tú te inspiras en referencias que tú tienes y las copias y entonces esa copia a veces si tu ojo está bien entrenado pues una copia proporcionada que puede quedar bien. Eh, pero si no tienes ese ojo con una buena proporción, lo tienes que entrenar. Y ese entrenamiento es a base de prueba y error muchas veces.
Y entonces ir probando mezclas, o sea, yo hay mucha gente que me dice, yo no me atrevería nunca a mezclar los colores como los mezclas tú. Y hay mucha gente aquí en España que dice, no, es que tú tienes esa base mexicana. Y digo, sí, en México es verdad que hay un colorismo muy grande en la cultura, pero en los interiores en México no existe el color. O sea, el interior de una casa de lujo en México es una casa blanca con madera. Y mis interiores reflejan más lo que a veces se dice. O sea, mi interior podría pensarse más como un interior inspirado en los interiores ingleses que en los interiores mexicanos. Pero es el haber entendido y aprendido y entrenado el ojo. O sea, yo no me canso de comprar libros, de ver libros de interiores, ver libros históricos de los diseñadores del siglo XIX en Inglaterra, ver también cosas en Francia, viajar cuando puedes viajar, ver películas, ver los ambientes que hacen en las películas y todo eso te sirve para entrenarte y te sirve para ir viendo. Y luego, es verdad que, o sea, yo puedo decir que a lo mejor mi visión también como arquitecto, pues hace que los espacios eh, yo los intente proporcionar de una manera que a mí me cuadre, o sea, y yo también era muy rígido porque yo en la escuela, yo aprendí que tú tienes que tener puntos visuales, o sea, tú tienes que tener remates visuales de una puerta, o sea, a mí yo cuando veo promociones de pisos donde tú abres la puerta principal y lo que tienes enfrente es la puerta del baño, yo digo, es que este interior no se ha pensado. Claro. Y hay que entenderlo y que hay veces que son cambios mínimos, pero que te generan esa sensación de que tú entras a un ambiente y que te anima a entrar. O sea, yo el estudio, cuando yo hice el estudio, esta es una casa de una familia que tenía un decorador muy famoso aquí en España que se llama Jaime Fierro, que ya murió. eh, y él, o sea, la gente que vive aquí, que lo conocía, cuando vio cómo estaba yo haciendo mi decorado o mis interiores, si lo quieres llamar así, a mí me decían, oye, qué alegría nos estás dando. Y digo, ¿por qué? Y me dicen, porque esto que lo teníamos abandonado y que creíamos que no valía nada, viendo lo que tú tienes, dicen, nos invita a entrar y todos se asoman por las ventanas y quieren verlo y quieren disfrutarlo y, dicen, y nos has alegrado el patio porque el jardín pues es muy bonito, pero al fondo veías algo semi-abandonado y tú ahora entras en una tarde y ves las luces del espacio y ves el ambiente tan acogedor que te invita a llegar y entrar y decir, oye, ¿qué pasa aquí? Y ya otro elemento también importante son los techos, ¿verdad? Es Sí. importante un poco trabajarlos, porque yo creo que aquí en España se trabaja poco lo que son los techos. O sea, yo para mí, o sea, yo cuando en varias entrevistas, yo he dicho que para mí, así como Le Corbusier decía que la cubierta era la quinta fachada, para mí el techo es el quinto alzado de una habitación. O sea, tú estando en una habitación, siempre puedes voltear al techo y es una pena que los techos no estén trabajados. O sea, yo ahora mismo intento trabajarlos y yo creo que también es una característica de todos mis proyectos. En mis proyectos siempre va a haber un elemento que vas a ver que el techo tiene algo que se ha pensado en él. Qué guay. Nos encanta. Sí, y ahora otro proyecto que también te embarcaste, ¿no? Que es de Interior List. Cuéntanos un poco qué podemos encontrar en este espacio, qué podemos vivir, qué representas en él. Pues mira, yo cuando empecé a trabajar por mi cuenta, o sea, yo en España, pues, o sea, yo cuando llegué a España, los conocidos que tenía del 2002, que fue la primera vez que vine, habían desaparecido y realmente yo tenía que abrirme una puerta en lo que es el mundo del interiorismo de España. Y para mí, cuando pude y encontré este local, abrirlo, o sea, yo dije, mira, yo tengo que hacer algo que enseñe lo que soy yo, mis conceptos y mi forma de hacer interiorismo. Entonces, ¿qué cosas tú puedes ver en The Interiorist? The Interiorist era un local que son 60 metros cuadrados, 30 en cada planta, que contrario a lo que muchas veces te dicen, tú en un espacio tan pequeño, píntalo todo de blanco porque se va a ver más grande.
pues yo soy anti esa teoría y yo, por ejemplo, yo en The Interiorist tenía paredes, bueno, todavía yo tengo paredes pintadas de azul, otras paredes empapeladas, hay un pequeño rincón que yo le llamo el bar, que está todo empapelado en rojo, eh, y unas combinaciones que todas juntas, un poco lo que pasa con mis proyectos. Si a ti te lo cuentan a voces, decir, oye, yo te voy a poner una alfombra de rayas, con un papel de cuadros, con un sofá con flores y con cojines rosas, pues de pronto lo oyes y dices, qué horror. Pero Sí, cuando de pronto lo ves, dices, oye, pues funciona y me gusta cómo se ve. Entonces, ese tipo de cuestiones era lo que yo quería demostrar en The Interiorist. The Interiorist, yo tenía mi estudio arriba y la tienda abajo. Cuando en 2015 se desocupa el local que tenía yo justo al lado, me lo quedé y entonces amplié la tienda y amplié el estudio. Y cuando aparece este sitio nuevo en el barrio Salamanca, que es donde tengo ahora el estudio, que esto fue en 2018, eh, yo de pronto es cuando digo, mira, The Interiorist es un concepto que me gusta, pero ya los dos locales me quedan grandes y cerré la mitad, quedándome solo con una parte. Es verdad que yo soy bastante inquieto, ahora estoy con un proyecto nuevo para extender The Interiorist y hacer un nuevo showroom que no está dentro de lo que es la zona de Madrid Central porque complica un poco a mis clientes poder venir a verme y es un espacio que es un poquito más grande, que es un trastero que tiene unos 120 metros, pero que el trastero yo estoy decorando para poder hacer ambientes, para poder hacer bodegones con piezas y poder hacer que la gente muchas veces que no se imagina cómo puede quedar una pieza que ve en una página web, pues de pronto pueda ver cómo un jarrón o un mueble o un sofá o un sillón, cómo se ve integrado en un ambiente. Entonces, esa es la idea que yo tengo, un poco lo que es de Interior List, que de Interior List, pues por el tamaño que tiene, el local original, pues tampoco me permite mucho, pero bastante juego he podido sacar con él. Y ahora con la nueva parte, que pues bueno, inauguraré Qué en guay. breve, intento hacer eso, que el concepto de interior list también sea un poco una línea de lo que es como el preta-porter mío, o sea, que yo tengo el cliente que me encarga la casa entera, pero cuando hay un cliente que tiene miedo, que tampoco es que yo sea alguien inalcanzable, o sea, yo muchas veces digo, oye, no me digas que no me preguntaste porque crees que soy carísimo, porque tampoco es verdad, o sea, yo hay veces que yo creo que mis proyectos no son exageradamente caros, pero hay gente que cree que yo soy muy caro. Y entonces la idea también de The Interior List es poder acercar un poco lo que es mi mundo a que si tú tienes miedo a llamarme para que yo te decore, pues por lo menos tienes mi selección de piezas a tu mano para que digas, mira, no me lo decoro, pero yo he comprado lo que a ella le gusta. sin lugar a duda me parece una idea muy buena. De hecho, también en tu web lo reflejas, ¿no? Que al final son proyectos únicos y singulares sin importar el tamaño o el precio, ¿no? Al final todos los espacios pueden ser diseñados y que hay veces que pensamos que vivir cómodo implica tener que gastar más dinero, ¿no? Sin embargo, también incluso puede suponer un ahorro. A mí me Claro, gustaría que viéramos uno de tus proyectos también, que es el restaurante de Coque, que sí. así rápidamente, ¿no? Para que nos puedas explicar también a nivel de restauración, yo creo que aún es más importante ese nivel de interiorismo y que sea un local atractivo y que invite a estar, ¿no? Yo hay algo que es muy importante, la restauración en España. Ahora mismo España es un referente en la gastronomía mundial y esa referencia viene por la gran cocina que han hecho los genios que están detrás de los fogones. Y poco a poco estos genios han ido adaptando sus locales porque la cocina y el comer no es solo una experiencia del gusto, o sea, ya es una experiencia que se vive con los cinco sentidos. Y a través de los cinco sentidos uno tiene que vivirlo. Y eso, el interiorismo es parte de ello. Entonces, hacer Coque, que es un restaurante que tiene 2 estrellas Michelin, que es un restaurante que es el primer concepto de esta envergadura gastronómicamente hablando en Madrid,
porque es un restaurante que tiene un local de 1000 metros cuadrados y son 1000 metros cuadrados para 50 comensales. O sea, es un gran local donde tú tienes una experiencia con una ruta gastronómica que primero te llevan a una bodega, bueno, primero te llevan a la coctelería, ahí te dan 2 aperitivos, luego te llevan a la bodega, de la bodega te pasan a la cocina, en la cocina tomas otros 2 aperitivos y luego ya vas a la mesa. La mesa, que por la configuración del local tengo 3 ambientes distintos, uno que es lo que ahora estamos viendo, que es el comedor azul, que es el comedor principal, pensado un poco para lo que son comidas un poco más de grupos grandes. Luego el comedor que está en la esquina, que tiene un papel rojo y que está con suelo de mármol, es un poco como para ver y ser visto, es como para las mesas de 4, gente que quiere como un poquito ver más qué está pasando. Y luego hay un comedor que era muy estrecho y que se pusieron mesas de 2 personas, que es el comedor Fortuny, que pues se hace la broma de que es como el comedor de las parejas. Entonces aquí en esta toma vemos a la izquierda mía está el comedor rojo, que es el que está en la esquina, y luego está el comedor Fortuny, que es el que tiene la moqueta está en rombos azules y grises. Aquí es una experiencia tan bonita poder hacer un proyecto así, que el mismo chef te diga, estamos encantados de venir a trabajar. Para mí, abrir el restaurante es tener una sonrisa. Los clientes salen de aquí y no se quieren ir, dicen que la experiencia es fantástica y a mí, por ejemplo, yo ahora tengo un cliente en Inglaterra, en Bath, que me ha encargado que le haga su casa y, bueno, 2 habitaciones de la casa, que me ha dicho, oye, quiero el comedor azul de Coque. Si me lo puedes copiar, cópiamelo. Mire, si no, no, pero quiero esa referencia. Me dice, porque disfrutamos tanto y era un espacio tan agradable, tan acogedor y que nos envolvía tanto que yo quiero tener eso en mi casa. Entonces, es tan importante hacer que la experiencia gastronómica tenga algo que ver también con la decoración, que, a ver, se ve ahora mismo en todos los locales. O sea, en Madrid estamos viviendo un boom del diseño en la restauración. O sea, ya no hay restaurantes feos, te pueden gustar más o menos, pero ya todos se están preocupando porque el restaurante acorde al gusto del chef o acorde al gusto del inversor o acorde a lo que uno quiera, pero quieren hacer un restaurante bonito. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, estamos viviendo una transformación que ya se vivió con la gastronomía. O sea, antes los platos estos gigantescos que te servían, a ver, tampoco es llegar al extremo opuesto de que dicen, no, es que yo no quiero comer que me traigan cosas pequeñas como te las llevan en los restaurantes de 2 estrellas. En los 2 estrellas, pues es verdad que te traen cosas pequeñas, pero te traen 30, así que satisfecho queda seguro. Eh, pero esa sofisticación que se ha vivido en la cocina, pues también se está viviendo en la decoración. Es verdad que al final forma parte de esa experiencia que comentabas, que a nivel de la restauración cada vez se está demandando más y ahora que estamos en este proceso de confinamiento, una de las cosas que más echamos de menos es poder salir fuera a comer, a disfrutar de un restaurante. Sin lugar a duda, poder ir a alguno de los restaurantes o espacios que has diseñado es vivir toda una experiencia. De hecho, solo con verlo con las imágenes te invita y te provoca el querer estar ahí para poderlos vivir, ¿no? Gracias porque yo creo que hemos aprendido mucho, nos has quitado miedos, ¿no? Que existen en cuanto al color, el color blanco que comentabas, ¿no? Como, no, blanco para que todo parezca más espacioso, tal, y es verdad que hay que atreverse, hay que animarse, y yo creo que sobre todo es divertirse diseñando, ¿no? Que es como nos está Claro, dando. Así hay que, que disfrutar lo que se hace. exacto. Así que muchas gracias, Jen, por acompañarnos esta tarde. También me gustaría agradecer a todo el equipo de comunicación que hay detrás haciendo que todo esto sea posible. Agradecer evidentemente a Barreira por este canal a través del cual se pone voz al diseño y sobre todo bueno, y más de manera especial a todos los que nos habéis acompañado y habéis estado comentando. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Muy Gracias. bien. Gracias a ustedes.